Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional. Les saluda Adolfo Cagua desde la ciudad de Guayaquil y les doy la más cordial bienvenida a su devocional, donde nos levantamos muy tempranos para tener ese encuentro con Papá Dios. Esta semana vamos a tener un tema muy especial y es el que es los roles bíblicos de la familia. Y para esto quiero empezar a manifestarles que Dios anhela que las familias sean bendecidas y que nuestras familias serán bendecidas cuando nosotros nos alineemos a los propósitos de Dios. Mencionamos 3 propósitos de Dios para la familia: ejercer la paternidad, educar a la sociedad y dejar un legado espiritual. Hoy veremos un aspecto muy importante entonces para ser familia bendecida. El tema de hoy, como le hemos explicado, son los roles bíblicos de la familia. El rol del padre, de la madre, de los hijos, de los tíos y de los abuelos. Cuando Dios instituyó la familia, estableció roles específicos para cada uno de sus miembros. Por eso hoy quiero establecer que una familia es bendecida cuando asumen el rol asignado por Dios para cada uno. Es bendecida porque esa familia funciona bien. No digo que es perfecta, ni que vive sin dolor, ni que no enfrenta desafíos. Digo que es bendecida porque funciona bien. Es decir, cada uno cumple con su función y cuando llegan el dolor y los desafíos, los enfrentan y los superan favorablemente. ¿Cuáles son los roles entonces que Dios asignó al interior de la familia? Para esto, vámonos a la palabra de Dios, libreta de apuntes y Biblia en mano. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 15 al 25. La palabra de Dios dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21. Póngale atención. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Conforme lo hemos visto en la Biblia y lo estamos leyendo, en estos versículos nosotros podemos encontrar los roles que Dios definió entonces para el hombre y la mujer como esposo y esposa dentro de la familia. Es importante aclarar que estos son los roles bíblicos. Quizás en tu familia el día de hoy se puedan estar viviendo roles muy diferentes a los que vamos a mencionar hoy. Por eso quiero insistir en que estos son los roles bíblicos, lo que según la Biblia Dios estableció para la familia. Haremos bien en alinear nuestra vida familiar entonces a lo que Dios estableció.
Hoy vamos a ver entonces cuál es el rol del hombre. ¿Cuál es el rol del hombre? Entonces yo te pido analizar con cuidado estos versículos, porque nos puede dar un panorama muy claro de lo que Dios espera del hombre. En primer lugar, quiero destacar que Dios espera entonces que el hombre trabaje. De allí surge uno de los roles del varón, ser proveedor. El hombre tiene la responsabilidad delante de Dios de ser el proveedor de su casa. Y esto se lo debemos enseñar a nuestros hijos varones desde muy pequeños. Y así lo dice la Biblia. Veamos un ratito de nuevo entonces lo que decía en Génesis, capítulo 2, del versículo 15 al 19. Por eso le digo, tenemos que analizar con cuidado estos versículos bíblicos, porque nos van a dar un panorama, como lo decían, muy claro de lo que Dios espera del hombre. Versículo 15, como lo dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Qué interesante, ¿no? Por eso le decía, vamos a ver un panorama muy claro entonces en todo esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea que el hombre sea productivo, trabajador, disciplinado. El hombre que Dios creó, por lo menos, como les decía hace poco en los versículos bíblicos, manejaba dos disciplinas, la zoología, digo yo, y la agronomía. Estamos viendo entonces que Dios no diseñó al hombre para estar inactivo. Dios espera que el hombre trabaje para suplir las necesidades de su casa. Pero este no es el único rol del varón. También podemos encontrar que al hombre se le encargó cuidar las instrucciones de Dios. Ahí mismo, pero veamos la nueva versión internacional. ¿Qué le dice en el versículo 16? Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¡Qué belleza! Por esa razón, entonces le digo que el día de la caída, Dios se dirigió al hombre y no a la mujer para preguntar sus indicaciones. Para esto lo quiero llevar entonces también para ver en el capítulo 3 del libro de Génesis, de la nueva versión, capítulo 3, de los versículos 9 al 11. 9. Dice la palabra de Dios. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Versículo 11, ponga la atención. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios entonces con la instrucción que le dio al hombre? Básicamente entonces nos estaba enseñando la palabra de Dios que el hombre no solamente tiene el rol de proveedor, también tiene una autoridad y una responsabilidad sacerdotal. El hombre, además de ser el proveedor, como dice su palabra, es el sacerdote de su hogar. Entonces vemos nosotros que cae dentro de la responsabilidad del hombre que en su casa se obedezcan las indicaciones de Dios. Y es precisamente al varón a quien Dios en su momento llama a cuentas por ello. Por eso, en la palabra de Dios repetidamente, que para referirse a un hijo, siempre le vinculaba con su padre. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo un padre se dirige a un hijo. Vemos entonces en Gedeón, cuando nombra Gedeón, hijo de Joás, del clan de Abiaser. ¿Sí o no? También vemos otro ejemplo, cuando nos habla la palabra de Dios y nos enseña. Saúl, hijo de Quis. También nos enseña, nos dice David, hijo de Isaí. Porque el padre era la autoridad espiritual. Y cuando los hijos, por ejemplo, los hijos de Elí fallaron a Dios, quien se le llamó a cuenta, fue a su padre Elí
¿Por qué digo yo? Porque el hombre, además de ser el proveedor, insisto, y como lo decía, también es el sacerdote responsable de que en su casa se obedezcan las indicaciones de Dios y se le tema. Al varón entonces le corresponde tomar la iniciativa sacerdotal en su hogar. Ojo, los hombres debemos ser sensibles en el cómo ejercemos nuestro sacerdocio para evitar caer en la religiosidad. Por eso le decía, mucho cuidado, mucho cuidado. Y por último, también podemos observar que al hombre le corresponde promover la independencia del hogar paterno. Esto dice la Biblia. Y volvamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se funden un solo ser. Esta es la Nueva Versión Internacional. Como vemos nosotros, la palabra de Dios nos está enseñando que al hombre, además de ser el proveedor, además de ser el sacerdote, también es el creador de la intimidad de su hogar. Entonces al hombre le corresponde que su hogar, como hemos manifestado, sea sostenible económicamente. También al hombre le corresponde que su hogar se mantenga voluntado o, alineado a la voluntad de Dios. Y al hombre le corresponde hacer que su hogar sea independiente de su hogar paterno. En una palabra podemos decir que al hombre le corresponde ser líder de su hogar. Por eso les digo, hombre, no temas. Asume tu liderazgo con firmeza. También te digo, no caigas en el machismo o la patanería. Porque si los hombres no asumimos el liderazgo, las mujeres tratarán, digo yo, de una u otra forma que lo asumamos. Y estarán, a veces como molesto y como esa persona lista para asumir el liderazgo y para recuperarlo. Te digo, varón, te costará mucho. Así hemos culminado en este día, cuando estamos viendo el rol del varón dentro del hogar. Nos vemos mañana, querida familia. Que Dios me lo siga bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.